¿Y cómo de que no? Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a una edición más de Cuentos de Terror para antes de ir a dormir, en su versión para YouTube. Les habla su amigo y servidor, Sheriff Christoph. Esta noche nos vamos, así, el pilón del relato anterior. Relato cortito, un relato de carretera. Nos vamos a trasladar a una de las carreteras pues no la más peligrosa de México, no, porque yo creo que de las carreteras más peligrosas sería la Rumorosa, el Espinazo del Diablo, no sé, la de los Chorros. Tú cuéntame en los comentarios cuál crees que sea la carretera más peligrosa de México, de nuestro país, de nuestro México. Y también cuéntame si te ha pasado algo en carretera, algo que te haga reflexionar o que te haya dejado pensando, o algo en lo que no le encuentras explicación lógica. Pero vamos con esta carretera. Es una carretera en el estado de Oaxaca, ¿no? Que es un poquito peligrosa. De hecho, hay un destacamento de la Policía Federal, bueno, lo que fue la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, y hay un servicio de grúas particulares que tienen unos transportes, unas grúas muy especializadas para extraer vehículos de barrancas que son muy profundas, que están por allá. En algunos lugares que son lugares desérticos, normalmente dejan los vehículos allá en el fondo de la barranca. Aquí no pueden hacer eso, digo, porque es una zona patrimonio de la humanidad, es una zona que alberga estos órganos, estas cactáceas, y pues estos son especies protegidas, tardan muchísimo en crecer, es una zona ahí de preservación ecológica. Y por el tiempo que tardan en crecer, el gobierno mexicano ha optado por evitar que estos sufran daños, ¿no? Entonces, ahí sí se vuelve un poquito más de vital importancia sacar un vehículo cuando se va. Y la verdad es que los accidentes ahí son brutales. Estamos hablando de una parte que sales de Tehuacán y vas por el camino de la Cañada Oaxaqueña, que es el siguiente pueblo de importancia, el siguiente municipio de importancia. Saliendo de todo eso, saliendo de por ahí, viene siendo Cuicatlán. Son como 2 y media. Si estoy mal, que alguien me lo aclare. Yo es lo que he hecho. Pero hay un tramo en particular que la gente no lo conoce así, pero la policía y los operadores de grúa sí lo conocen como las cruces. Y es porque en una curva hay una gran cantidad de cruces que marcan el lugar donde una vida se extinguió debido a un accidente, el lugar donde la muerte organizó una fiesta macabra y a los invitados no les fue muy bien que digamos. En los mapas de los operadores de grúa, este tramo aparece como las cruces. Nada más para que te des una idea del peligro, de lo peligrosa que es esta carretera, pues te voy a decir que es una carretera que cruza entre la sierra, que de un lado vas pegadito, si vas hacia Oaxaca, en rumbo a Oaxaca, vas pegadito al bordo del cerro. Solo son 2 carriles, uno de ida, uno de regreso. No es una mega autopista, es una carretera federal, es una carretera libre. Y cuando vas rumbo a Oaxaca, vas pegadito al cerro. A veces hay deslaves y tienes que tener mucho cuidado porque también hay curvas ahí bastante cerradas, bastante traicioneras. Hay zonas donde puedes perder el control fácilmente porque la curva es cerrada y es de bajada. El lugar es tan siniestro que la señal de celular, esa señal que ahora ya casi está en todos lados y se mete a todas partes y es difícil concebir el mundo sin señal de celular. Pues déjame decirte algo, en aquella carretera no la hay. Te puedes aventar un tramo como de 1 hora, hora y media sin tener señal de celular ni de GPS.
Despídete de tu navegador Waze, despídete de tu navegador Google Maps, porque pues realmente ahí, a menos que traigas un teléfono satelital o un dispositivo satelital, quizás sea la única manera que agarre, pero las veces que yo he recorrido esa carretera, no hay señal de celular ahí. O sea que en caso de accidente no creo que haya mucha manera de avisar. Y la cuestión es esperar a que alguien pase y que el accidentado tenga la fortuna de que esa persona sospeche, porque es pura sospecha, que hubo un accidente. Tal vez por marcas de frenado en el pavimento, porque que alguien vea a un coche en el fondo de esa barranca técnicamente es imposible. La vegetación está un poquito tupida al fondo. Entonces cuando un carro cae, inmediatamente queda cubierto por la vegetación. No hay manera. Solamente que arriba en el pavimento haya quedado una marca de frenado. Bueno, ese tramo de las cruces es la parte más traicionera. Te digo, los pobladores de la zona no le llaman así. Los que le llaman así son quienes han ido a atender todas esas emergencias. La policía, la Guardia Nacional, lo que alguna vez fue la Policía Federal, más atrás, pues la Policía Federal de Caminos. Y obviamente los operadores de grúa. Una tarde estos operadores de grúa, David y Paco, estaban pues, tranquilos. Era una tarde tranquila, un poquito lluviosa. Y recibieron un llamado. Se estaba llamando a la policía para indicarles que había ocurrido otro accidente allí en Las Cruces. Ellos vieron el mapa y dijeron, efectivamente, fue ahí, fue en Las Cruces. Algo que olvidé decirte es que si vas para Oaxaca, estás pegado al cerro, al bordo, pero si vienes de allá, es puro barranco, y son barrancos bien profundos, de más de 200 metros. Entonces ellos vieron y dijeron, sí, efectivamente, otra vez en Las Cruces. Dijeron, necesitamos una grúa de arrastre porque hay un vehículo, uno de los vehículos involucrados está hasta el fondo. Necesitamos que traigan la grúa especializada para esto porque es un vehículo mediano, viajaba una familia que venía de la Ciudad de México. Dijeron, bueno, pues es que mira, una de nuestras grúas está descompuesta, vamos a llevar la otra y vamos a llevar otro vehículo táctico para esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahorita llegamos, subieron, fueron manejando, se abrieron paso entre la lluvia que estaba cayendo. No era una lluvia fuerte, era una llovizna, pero de noche con llovizna en un lugar donde normalmente hace calor. La neblina se hacía presente de inmediato y se devoraba las luces de la grúa. Las poderosas luces de aquella grúa no eran nada ante aquella inexorable oscuridad. Fueron avanzando por la carretera, de alguna manera lo hacían despacio. Ya no había nada que hacer. Las ambulancias habían llegado antes, habían tratado de más bien, sacaron a los ocupantes, pero bueno, desafortunadamente con ese impacto no había posibilidades de que nadie se salvara. Y nadie se salvó. Todos habían fallecido, ya todos habían sido trasladados al anfiteatro. La cuestión es que no había tanta prisa, la cuestión era solamente rescatar aquel vehículo, porque como dije, no lo podían dejar hasta el fondo de aquella barranca. Entonces condujeron por al menos 40 minutos entre la neblina, entre esa lluvia pertinaz, chipi chipi, como le dicen aquí, lloviznita que se tragaba las luces. De cuando en cuando alumbraban los órganos que parecían seres humanos. Esas cactáceas parecían personas paradas ahí, observando,
Pero cuando la luz se acercaba más, se daban cuenta de que eran solo eso, cactus como los que aparecen en algunas películas. De repente a lo lejos vieron la luz de las sirenas de la policía. Estaban a la orilla del camino, estaban alumbrando ahí para que no fuera a suceder otro accidente. Llegaron, el protocolo, se saludaron, buenas noches, oficial, mire qué pasa esto. Mire, compañero, allá abajo está un vehículo, hubo 5 víctimas, venía de la Ciudad de México, necesitamos que lo saquen. Entonces, Paco comenzó a sacar el cable de la grúa. David le empezó a operar el carrete para que este se fuera desenrollando y Paco pudiera bajar. Él tenía ya experiencia en esto, él se puso una lamparita en la boca y aferrándose al cable de la grúa, junto con el gancho, comenzó a bajar poco a poco. Él ya tenía experiencia, no era la primera vez que lo hacía. Llegó hasta el vehículo accidentado, resultó ser una camioneta EcoSport. Lo que vio ahí abajo ya de por sí crispaba los nervios, un vehículo destrozado. El impacto había sido tan fuerte, tan brutal, que le desprendió una de las llantas delanteras, la llanta estaba regada por ahí, con todo y el brazo de suspensión que la había sostenido cuando esa camioneta rodaba, cuando esa camioneta no sufría el accidente todavía. Los cristales no quedaba casi ninguno. Pero el único que quedaba era del lado del chofer, pero en la parte de atrás. Y estaba manchado de sangre. Una cantidad impresionante. Por los restos del vehículo, por el nivel de aplastamiento, por la deformación que presentaba esta unidad, esta camioneta EcoSport. No solo había caído, porque sí, en muchos casos en ese lugar caen, y es todo. Ya sea que caigan de frente, ya sea que caigan sobre sus ruedas o que caigan de lado. Esta no. Se ve que esta dio varias vueltas antes de quedarse detenida en ese punto de la barranca. Entonces ya Paco llega con el gancho, comienza a apuntar la luz de la linterna, buscando algún lugar firme que quedara del chasis para que pudieran empezar a jalar la camioneta hacia arriba. Se horrorizó, claro que se horrorizó, a pesar de los años de experiencia. No estaba preparado para ver semejante cosa. En el momento que se asomó en el interior del vehículo, encontró toda clase de cosas que encuentras en un vehículo que sufrió un accidente de esta naturaleza. Ya no nada más era la sangre en los cristales, eran gasas con sangre, era la ropa que traían a bordo, era una hielera que seguramente llevarían con bebidas para pasar a gusto sus vacaciones, no lo sé. Juguetes de niños, una de estas tabletas rota, partida por la mitad. Lo más curioso es que aquella camioneta todavía tenía las intermitentes encendidas. Porque sí, en la actualidad cuando un vehículo choca hay un mecanismo interno, es una computadora de choque que hace que las intermitentes se enciendan. Entonces había que desconectar la batería. Son pequeños detalles que suceden en algunos de esos rescates, ¿no? Había que juntar los pedazos, cosa que Paco hizo. Recogió esa llanta, recogió algunos pedazos que se veían con la luz de la linterna, los metió por la parte de atrás, que obviamente ya no había vidrio ahí en lo que fue la cajuela, ya no había vidrio, ya los metió ahí, se metió un poco debajo, la camioneta había quedado de lado, se metió un poquito abajo, checó que la batería no estuviera derramando para proceder a desconectarla. Primero se observó que no estuviera regando ácido. Al parecer todo era fácil, ¿no? Sacó sus herramientas que llevaba en el cinturón de herramientas, comenzó a desatornillar la batería.
para que las luces se apagaran y poder subir sin riesgo de incendio aquella camioneta. Ya cuando finalmente vio que las luces se apagaron, ahora sí se quedó en una total oscuridad. Lo único que tenía a su disposición era la lamparita, que a veces la traía en las manos, a veces se la tenía que poner en la boca. Y si has intentado apuntar la luz de una linterna con la boca, sabrás que prácticamente es imposible, o cuando menos muy, muy complicado. De repente buscó un lugar firme donde enganchar, donde colocar el gancho de la grúa, para que arriba comenzaran las maniobras de arrastre. Y fue entonces cuando sucedió. Él se sintió aliviado incluso de haber encontrado un sitio donde todavía era viable colocar el gancho. Y en eso estaba cuando de repente, enfrente de él, estaba una niña. No te voy a decir que era la silueta que estaba hecha como de vapor, como de humo. No, 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 no. Esta niña estaba ahí, muy real. Parada enfrente de él, con el cabellito lleno de tierra, con los ojos desorbitados, entorchados por líneas moradas, como alguien que ha estado prensado por mucho tiempo. Tampoco te voy a decir que era la niña del vestidito antiguo, no. Esta niña traía ropa moderna. Esta niña seguramente era una de las ocupantes del vehículo. Su carita estaba ensangrentada, su ropa también, pero aún así se distinguía. Los colores en su ropa estaban vivos. Y ella sostenía un osito de peluche entre sus manos. Sollozaba, las lágrimas escurrían por las mejillas de aquella niña pequeña. Sus ojos carecían de brillo, pero aún así resaltaban en la oscuridad. La niña lloró. Mi papi sigue adentro. No te la lleves. Paco trató de no hacerle caso, Paco trató de mantener la cordura, de no gritar, de no salir corriendo de ahí, porque él sabía que si salía corriendo, de todos modos, tendría que volver a bajar a rescatar la camioneta. Así que trató de ignorarla, apuntó la linterna de nuevo hacia el chasis de la camioneta, hacia lo que quedaba del chasis de la camioneta, mejor dicho, y trató de engancharla. Se volteó para no ver a la niña y en el justo momento que él se volteó para no verla, resulta que sin saber cómo, sin darse cuenta, de una manera extremadamente rápida, la niña había cambiado de lugar. Otra vez estaba enfrente de él, a pesar de que él había cambiado de posición. La niña señalaba hacia el asiento del copiloto y al asiento del conductor y decía: mis papis siguen adentro. No te la lleves, no te la lleves, no te la lleves, no te la lleves. Paco ya no aguantaba más. Como lo dije, los años de experiencia nunca te preparan para esto. No sabes qué va a pasar, no sabrías qué hacer en esta situación. Lo único que podía hacer Paco era apurarse, enganchar y silbar para que inmediatamente lo sacaran de ahí, tanto a él como a la camioneta. Paco trató de ignorar otra vez a la niña. Se levantó, se sacudió y silbó para que comenzaran a elevar la camioneta. Él se comenzó a enfilar para salir también, escalando un poco la ladera de la barranca. La niña una vez más lloraba detrás de él,
con la misma petición. No te la lleves, mis papis siguen adentro. No te la lleves, mis papis siguen adentro. Y fue todo. Era todo lo que podía soportar Paco. Sintió como el gancho se tensaba y empezó a notar cómo la camioneta avanzaba hacia arriba. Fue la única interacción que tuvo Paco con esa niña. Perdóname, no puedo hacer nada. Eso fue todo lo que le pudo decir. La niña no desapareció. La niña se quedó allá abajo, mirando cómo la camioneta avanzaba hacia arriba, junto con Paco, junto con lo que quizás era el espíritu de sus papás. Poco a poco, en lo que pareció una eternidad, la camioneta se abrió paso y otra vez quedó en la superficie. Una vez arriba, la subieron a la grúa, a la plataforma de la grúa. Paco estaba pálido y en silencio. David le preguntó que qué había pasado. Pero Paco no se atrevía a decir lo que había vivido en esa barranca, esa noche, porque sabía que lo tomarían por loco, porque sabía que nadie le creería, porque sabía que estaba ante hombres que aunque han vivido cosas parecidas o quizás hasta más fuertes, están acostumbradas a conservarlas en el silencio. ¿Y qué les puedo decir? Nadie reclamó esa camioneta, como muchos de los vehículos que sufren accidentes muy graves en las carreteras, donde todos sus ocupantes perecen, se quedan en un depósito. Y ahora Paco me comenta que en la medida de lo posible evita acercarse a esa camioneta, porque está en aquel depósito de ellos. Saben que nadie la va a reclamar, saben que jamás saldrá de ese depósito. Y Paco sabe que tendrá que convivir con la niña que sigue atrapada hasta hoy día en el interior de aquella camioneta. Mis amigos, un relato más o menos corto. Bueno, la verdad es que soy un sinvergüenza y yo voy a decir que es un relato corto. Yo voy a decir que soy bueno, aunque realmente no lo soy, pero lo hago con mucho cariño para ustedes. Por favor, déjenme un like, por favor, déjenme una reacción, por favor, déjenme un comentario, eso me va a ayudar muchísimo, o nos va a ayudar muchísimo al equipo de cuentos de terror para antes de ir a dormir. Nos va a ayudar muchísimo para que el algoritmo recomiende nuestra página. No lo hacemos por monetizar, lo hacemos por llegar a sus pantallas, lo hacemos por llegar a sus corazones y por contar estas historias de aquellas almas que no han visto la luz. Muy buenas noches, soy Sheriff Christoph y fue un gusto traerles un relato más. Los quiero mucho, que tengan una noche llena de terror. Hasta pronto.